En este vídeo vamos a hablar de la duplicación o replicación del ADN. Comenzamos con las características generales de esta etapa. La primera característica es que tiene lugar durante la fase S de la interfase celular. En esta etapa S venía de síntesis, además de duplicarse el ADN, también se duplicaban los centrosomas de las células animales. Otra característica es que este es un proceso que resulta imprescindible para que la célula entre en división. Antes de que la célula se divida, ha de duplicar su material genético, ya que si no, tras cada proceso de división, la dotación cromosómica se dividiría a la mitad. Entonces, es un proceso que resulta imprescindible, fundamental, para que la dotación cromosómica de una célula permanezca constante. Además, es una etapa que es semiconservativa. Que sea semiconservativa significa que cada hebra de la doble hélice original va a funcionar como molde o como patrón para la síntesis de la nueva hebra complementaria, o sea, al final de la duplicación obtenemos dos hélices que van a ser exactamente iguales a la original. En cada una de estas dos hélices podemos encontrar una hebra que provenía de la hélice original y otra hebra en rojo en la imagen que provendría o que sería de nueva síntesis. Vamos a ver las fases de la duplicación. Recordamos lo que acabamos de decir, que tiene lugar durante la fase S de la interfase, o sea, interfase. En interfase tenemos el núcleo con la membrana nuclear formada, el ADN estaba en forma de cromatina, el nucleolo visible, o sea, tenemos el ADN en forma de cromatina. La cromatina, recordar que era una maraña de ADN unido a proteínas. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que ese burruño de ADN, esa maraña, se desenrede y allí, para que esto ocurra, ha de actuar una enzima que se denomina topoisomerasa. La topoisomerasa es la que entra en primer lugar y lo que hace es desenredar esas fibras de ADN. Una vez que tenemos el ADN liso, por decirlo de alguna forma, entra otra enzima que se denomina helicasa. La helicasa lo que hace es que va a romper los puentes de hidrógeno entre bases complementarias que mantenían además estos puentes de hidrógeno unidas las dos hélices antiparalelas de la hélice original. O sea, la helicasa lo que va a hacer es romper los dos enlaces que mantenían unidos adenina y timina y los tres enlaces puentes de hidrógeno que unían entre sí a citosina y guanina cada una de una hebra. ¿De acuerdo? Entonces, primero entra la topoisomerasa que desenreda y después entra la helicasa que va rompiendo los enlaces puentes de hidrógeno entre nucleótidos complementarios y entonces así tenemos las dos hebras completamente separadas. Una vez que tenemos las dos hebras separadas y que tenemos formadas la horquilla de replicación, entran las ADN polimerasas. Estas ADN polimerasas lo que hacen es que van a ir leyendo cada una de las dos hebras y van añadiendo nucleótidos complementarios. O sea, en cada una de las dos hebras que se han separado, entra una ADN polimerasa en cada una de ellas. Y lo que hacen es que van leyendo la información de la hebra original. Y esas ADN polimerasas añaden nucleótidos complementarios. O sea, si en la hebra original había una A, una adenina, la ADN polimerasa añade la complementaria a la adenina que sería la timina. Al revés, si en la hebra original la ADN polimerasa lee que hay una timina, añadirá la complementaria a la timina, o sea, añadirá la adenina, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la citosina y la guanina. ¿Qué ocurre con estas ADN polimerasas? Pues que estas ADN polimerasas solo pueden añadir nucleótidos en una dirección, en dirección 5', 3'. Así, hay una hebra que se va a sintetizar de forma continua y esta hebra se denomina hebra líder o hebra conductora y la otra hebra se denomina cadena retardada y lo que va a ocurrir con esta es que se va a ir sintetizando a trocitos y estos trocitos, cada uno de ellos se les denomina fragmentos de Okazaki, en honor al científico japonés que descubrió estos fragmentos, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a ver en esta imagen. Recordamos, aquí en negro tenemos las dos hebras originales y entonces recordar que eran antiparalelas, había una dirección que era 3', 5', y la complementaria tenía la dirección contraria, 5', 3'. Entonces, en una de las hebras, en la que tiene dirección 3', 5', se sintetiza una hebra continua, tiene que ser antiparalela a la original. Entonces, la que se va sintetizando es antiparalela, con dirección 5', 3', que es la correcta, la que la ADN polimerasa va a ir añadiendo nucleótidos de forma continua.
Sin embargo, la otra hebra, la retardada, esta de aquí, esta ya tiene la dirección en la que la ADN polimerasa puede sintetizar la otra hebra. Entonces lo que ocurre es que se va sintetizando al revés. En esta dirección un trocito, en esta otra dirección este trozo, y luego estos trozos tendrán que unirse de la forma que sea. Aquí lo vemos con bases en vez de con líneas. Tenemos desde el principio, recordamos, tenemos la topoisomerasa que lo que va a hacer es desenredar el ADN. Después entra una helicasa que lo que va a hacer es romper estos puentes de hidrógeno. Las proteínas SSB lo que hacen es que estabilizan las hebras de ADN e impiden que vuelvan a enrollarse entre sí otra vez una vez que ha pasado la topoisomerasa, y una vez que tenemos la horquilla de replicación, que la horquilla de replicación sería todo esto, pues tenemos una hebra que es la que se va a sintetizar de forma continua. Esta hebra es la que tiene dirección 3', 5', y entonces la continua es la antiparalela a esta, 5', 3', ¿de acuerdo? Esta es la hebra conductora que se va a sintetizar de forma continua. Y la otra, esta de aquí, es una hebra retardada porque se va formando a trocitos, ¿de acuerdo? Cada uno de estos trocitos es los fragmentos de Okazaki y luego estos fragmentos se unen entre sí por otra enzima que se denomina ligasa. Más cosas. Lo último es que conforme se van formando las hebras, las nuevas cadenas, las nuevas hebras, se establecen puentes de hidrógeno entre la nueva hebra y la antigua y se enrollan de nuevo. Las topoisomerasas, al igual que antes desenrollaban, ahora van a enrollar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué obtenemos finalmente? Pues obtenemos como resultado final dos hebras que son exactamente iguales entre sí e iguales a la original, a la hélice original. Y aquí es lo que vemos en esta imagen. Una hélice que se forma la horquilla de replicación, se sintetizan las dos hebras, la continua y la retardada, y al final obtenemos dos hélices, y en cada una de estas hélices hay una hebra que procede de la original y otra hebra que ha sido de nueva creación.